Bueno, estimados estudiantes, saludos en el Señor y bienvenidos a esta tercera semana en este curso de Introducción al Antiguo Testamento. Y bueno, ya estamos entrando en detalle a lo que es los libros del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar en el día de hoy con la Torá. Vamos a comenzar específicamente con el libro de Bereshit o Génesis. Así que estemos pendientes a todos los detalles que vamos a tener a lo largo de los videos de esta semana para que podáis tener un entendimiento mayor. Y yo comprendo que hay muchos detalles los cuales son complicados, que van a demandar el que usted se contacte conmigo y yo con mucho gusto pues podré dar respuestas a todas vuestras inquietudes o preguntas. Ahora bien, cuando hablamos de la Torá, pues la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos nosotros Génesis. En realidad el nombre hebreo es Bereshit, que significa en el principio. El libro de Éxodo, en el hebreo se conoce como Shemot. Y Shemot significa nombres. El tercer libro, conocido por nosotros los cristianos como Levítico, su nombre en hebreo es Vayikra, lo que significa es y él llamó. El cuarto libro, que nosotros los cristianos le llamamos el libro de Números, en hebreo se conoce como Bamidbar, en el desierto. Y el quinto libro, que es el libro de Deuteronomio, para nosotros los cristianos en el idioma hebreo se conoce como Devarim, lo que significa en el idioma hebreo palabras. Esos son los 5 libros que nosotros llamamos el Pentateuco y que en el judaísmo son conocidos como la Torá. Ahora bien, los primeros 5 libros de la Torá o el Antiguo Testamento son la base esencial, digamos, para toda la escritura. Es muy importante que nosotros tengamos eso muy claro. Y la palabra Pentateuco pues es utilizada por los cristianos para describir estos 5 libros. Ya estamos hablando de que la palabra Pentateuco proviene del griego, la palabra griega Pentateucos, lo cual significa libro de 5 volúmenes. Y ya entonces ahí entramos a por qué los judíos le llaman Torá. Bueno, porque Torá significa enseñanza. El Pentateuco pues no es una serie de libros independientes el uno del otro. Al contrario, cada sección o cada libro del Pentateuco se sostiene el uno al otro, produciendo, digamos, una unidad, la cual explica la historia de los orígenes del hombre y la mujer, el nacimiento de Israel como nación, y la ley divina dada al pueblo escogido. Y en el Nuevo Testamento, pues vemos que sus escritores hacen constante referencia al Pentateuco, ya sea mencionándolo como Torá o mencionándolo como la ley. Ahora vamos a entrar entonces a lo que es la estructura y el origen del Pentateuco. La narrativa de la creación, el diluvio, la historia de los patriarcas, el origen del pueblo hebreo y el establecimiento de la ley de Dios, básicamente es la columna vertebral de la Torá, como mencioné hace un momento. Y los eventos que con mayor frecuencia tanto Yeshua como los demás escritores del Nuevo Testamento están totalmente basados aquí en la Torá, están basados en el Pentateuco. Así que la Torá es la base para poder comprender la historia del plan redentor divino, desde Adán y los patriarcas hasta el rey David, conectándose entonces el cumplimiento de ese plan mediante la aparición de Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías. Y el Nuevo Testamento pues nos habla del cumplimiento de las promesas divinas hechas por Dios
y registradas aquí en la Torá y seguidos por el resto de esa narrativa del pueblo de Dios de Israel hasta el rey David. Y eso lo vemos nosotros particularmente en Hechos capítulo 13, versos del 17 al 41. Hay unos elementos que tenemos que hablar de ellos brevemente porque son importantes. Cuando hablamos de los elementos unificadores de la Torá, pues hay 5 elementos que son esenciales. Número 1, promesa. Número 2, elección. Número 3, liberación. Número 4, pacto. Y número 5, ley y tierra. El Éxodo, digamos, es la figura central de todo este proceso, ya que es basado en la liberación de Dios a su pueblo, que podemos conocer tanto el pasado como el futuro de todo ese plan maestro que Dios ha tenido con la humanidad. Y cuando nosotros vemos en perspectiva esta Torá, pues ciertamente comenzamos desde Génesis capítulo 1 al capítulo 11, donde se nos presenta un prefacio de la historia de carácter universal de ese plan redentor divino, el cual se cumple en la persona de Jesucristo. Y vemos entonces que en Génesis, de los capítulos 12 al 50, vemos entonces la historia de la elección y promesa al pueblo de Israel. Así que desde el Éxodo hasta Deuteronomio, entonces tenemos a un Dios que libera a su pueblo y establece entonces un pacto eterno con él. Así que cuando nosotros vemos el Pentateuco, pues lo vemos como un ente que está dividido, digamos, en 2 partes. La primera parte la vemos en Génesis capítulo 1 al 11 y la segunda parte la tenemos desde Génesis capítulo 12 hasta Deuteronomio capítulo 34. Y la clave, por supuesto, de toda esta narrativa la podemos ver nosotros en Génesis capítulo 12, verso 3. Así que vemos nosotros todo ese plan de Dios ahí para con nosotros, marcado a lo largo de esta narrativa bíblica en Génesis capítulo 12, verso 3. Cuando nosotros hablamos de la Torá, pues tenemos en muchas instancias muchas personas quienes nos dicen, bueno, es que es muy complicado leer el Pentateuco. Y bueno, es complicado, pero a la misma vez hay que tener un entendimiento del contexto. Y eso es lo que estaremos hablando brevemente. Lo que hace estos 5 volúmenes del canon bíblico tan complejos es el constante intercalo en forma desordenada de toda esta narrativa histórica, y vemos también el establecimiento de leyes divinas. Así que tenemos consigo cambios en el estilo de escritura, sintaxis y vocabulario a través de todo el texto. El Pentateuco es un libro de historia, pero también es un libro de derecho. Además, Dios establece una serie de ritos que convierten entonces en ritos religiosos para redimir en forma especial o forma temporera al pueblo hasta que pudiese llegar el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Cuando nosotros hablamos entonces ya de lo que es la autoría, quién fue el autor del Pentateuco, bueno, pues no sabemos en realidad quién fue el autor del Pentateuco. Yo personalmente creo que hubo más de un autor, hubo una serie de autores. Y la razón por la que digo esto es porque, por ejemplo, ya al final del Pentateuco podemos ver la descripción del momento final de Moisés cuando sube a la cumbre del Monte Nebo y a distancia ve la tierra prometida y describe cómo Moisés muere y cómo Dios la entierra. Por lo tanto, es para mí incomprensible el pensar de que Moisés escribió su propia muerte y entierro. Tiene que haber habido otras personas envueltas en este proceso. También, otra cosa que me lleva a pensar de que hubo más de un autor es también la realidad de que Moisés era una persona extremadamente ocupada que no podía dedicar el 100% de su atención a escribir toda esta data. Así que
hubieron otras personas que coparticiparon junto con Moisés a lo largo de todo este proyecto de escribir la Torá. Así que esto tampoco es algo extraño, porque en los tiempos de la Torá, pues y aún en comunidades en el Medio Oriente, en el día de hoy, la autoría de escritos históricos es propiedad comunitaria, no es algo individual, por lo cual pues no se pone el nombre del autor o los autores de los escritos. No obstante, pues sí, Moisés recibió instrucciones divinas de poner por escrito parte de lo que hoy es el Pentateuco. Por ejemplo, los 10 mandamientos, el Decálogo, fue escrito por Moisés. Entre otras leyes impuestas por Dios, Éxodo capítulo 17, 14, Números capítulo 33, verso 2, Éxodo capítulo 24, verso 4 y Éxodo capítulo 34, verso 37 son ejemplos de que Dios le da instrucciones específicas a Moisés para que escribiera acerca de ciertas ordenanzas y mandamientos. Eso no significa que Moisés fue el autor de los 5 libros. Y nuevamente me remito a mi posición de que personalmente creo que fue un conjunto de autores. Por ser Moisés el caudillo más prominente del Antiguo Testamento, pues por supuesto, muchos autores se referían al Pentateuco como el libro de Moisés. Sin embargo, esto era una aseveración honoraria. De hecho, una expresión conocida entre los judíos era Moisés y los profetas, para referirse a el Tanakh, o para referirse a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. De hecho, tenemos ejemplo de eso en Lucas capítulo 16, verso 29. Y cuando nosotros vamos, por supuesto, el Talmud hace referencia a Moisés como el autor del Pentateuco. Pero en realidad la función de Moisés fue la de ser un custodio del relato bíblico, añadiéndole, por supuesto, algunas partes esenciales. Bueno, ya hemos llegado hasta esta parte explicativa inicial acerca de lo que es la Torá y estaremos entrando ya en Génesis en el próximo video. Así que lo veo en un momentito.